Y como creo que no tenemos más preguntas, solo me queda dar las gracias a los demás intervinientes que me han acompañado en este panel, también a los que nos han acompañado a lo largo de la tarde y finalmente me queda presentar el último panel del día de hoy. Creo que ya tenemos aquí a los panelistas preparados. Son Luis Torras y Ignacio García Medina. A ambos los conocéis de sobras. Igual a Ignacio un poco más porque lo tenemos desde hace unos meses dando caña antes en el canal de Instagram del Instituto, ahora en el canal de YouTube con los Pop Libertarios, que me consta que os interesan bastante, en los que se hablan antes solo de películas, ahora también hablamos de música, hablamos de series, hablamos de videojuegos. Y hoy con Luis Torras, que sabéis que yo creo, si me permite, yo lo definiría como una biblioteca andante. Luis Torras es como nuestro consejero de confianza cuando no sabemos qué libro regalar y, ¿no? y nos interesa bichear, pues yo os animo a que siempre estéis al tanto del Twitter de Luis, porque hace unas reseñas fantásticas, consigue que te entre ilusión, ¿no? Por adquirir los libros y transmitirte muy bien las ideas de sus libros. Y un poco es lo que va a hacer hoy, es lo que le pedimos, porque además lleva muchos años participando también en Liberación y yo creo que las cosas que son tradición, y no por el hecho de ser tradición, sino porque funcionan bien, hay que mantenerlas. Así que muchísimas gracias a ambos y te doy la palabra, creo que a ti, ¿verdad, Ignacio? Muchas gracias, Irune. Bueno, agradecer a ti, al instituto, a todos los colaboradores, a todos los presentes, y también me gustaría agradecer al coronavirus, que con todas las cosas malas, pues también nos permite hacer este tipo de cosas ahora virtualmente y de forma con presencia internacional incluso, que bueno, algo bueno tendría que tener, así que mandar las gracias al virus chino también por permitir estos eventos virtuales, o por lo menos haber dado un empujón para estos eventos virtuales. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias Ignacio, por recibirme y a Irune, bueno, nada como tener buenos amigos, la verdad. Ya lo dice el refranero popular, de quien tiene un amigo tiene un tesoro, pues lo mismo, pues eso. Así que, nada, muy agradecido y nada, abierto a Ignacio a lo que me preguntes. Sé que los deberes, no sé si hay que hablar de libros, que estaré encantado, pero sé que los deberes eran más contenido audiovisual, me parece, ¿no? Estamos Sí, ampliando el scope. Esto es flexible, es decir, tú hablas de lo que tú quieras, pero evidentemente habíamos acordado pues hablar de una serie de películas, por lo general basadas en libros o novelas, no necesariamente, pero que nos permiten, digamos, recomendar tanto los dos formatos, vamos a decirlo así. Incluso en algunos casos es más recomendable, en la mayoría de los casos es más recomendable el libro que la película, pero bueno, la película como que entra mejor también, ¿verdad? Así que, si te parece, Luis, te doy la palabra con total libertad, pero de la lista que tenemos, pues vamos a ir comentando por el orden que tú quieras y vamos a ir ampliando un poquito información de la misma para que pues, la gente se lleve al menos unas cuantas recomendaciones para pasar el rato este de confinamiento y demás, que a veces se hace eterno. Total. Pues la verdad es que me va a ir muy bien. Sé que nos intercambiamos un par de emails con ideas y me irá muy bien que vayas introduciendo títulos por donde quieras empezar. Pues si te parece, con el orden que teníamos, déjame que lo tengo aquí delante. Tú querías empezar a hablar o mencionabas las de Ayn Rand, ¿no? El manantial de King Vidor. Creo que mencionar las de Rebelión de Atlas huelga, porque son realmente malas las adaptaciones, estas tres que han hecho con Triple. actores diferentes, una en cada ocasión, son realmente malas, pero sí nos daría pie para no solo mencionar esta del manantial, sino algunas digamos, son películas que en esencia son randianas también, como esta de El hombre del traje blanco u otras que se me ocurren y ahora comentaremos. Adelante con El manantial. Correcto. No, a ver, yo había puesto El manantial. Evidentemente dices una cosa sensacional, que es que normalmente el libro es mejor, pero es verdad que estamos hablando de una película del señor Gary Cooper con Kim Vidor, como muy bien has dicho tú, y la verdad es que les quedó una adaptación al cine que es una maravilla. El libro también es una maravilla y entonces yo a mí creo que lo más interesante del manantial, que además ahora Deusto, sabéis que ha hecho una edición nueva, con una nueva traducción, una edición deliciosa, es un libro que parece gordo, pero los que hayáis leído las novelas de Ayn Rand sabéis que se devoran, porque ella escribe muy ágil, con mucho diálogo, describe muy bien a los personajes,
con lo cual es muy fácil empatizar con alguno de los arquetipos que siempre salen en la novela, y son unas novelas que se leen muy rápido, ¿no? Entonces, del Manantial, a mí me gustaría destacar dos cosas. Una sobre el personaje principal y una, muy importante quizás más, sobre los personajes secundarios, que incluso para mí tienen más interés que el personaje de Howard Roark, que los que no lo sepáis, estaba medio inspirado en la figura de Mises o Misiana, ¿vale? Entonces, con respecto al protagonista, es verdad que, y empiezo igual por el final, que si alguna crítica se le puede hacer al libro de Ayn Rand es que aborda el tema del individualismo con un toque relacionándolo con el egoísmo, cuando la visión que solemos tener los liberales es más bien de cooperación social, es decir, que un liberal necesariamente es alguien que coopera, pero ella hace un cómic, porque en el fondo la novela es un poco cómic, entonces caricaturiza y exagera ciertos rasgos para que la sociología entre liberales y socialistas se quede más clara, ¿no? Pero yo creo que del personaje de Howard Roark lo más importante, y más en los tiempos que corren, es la importancia de guiar la propia vida por un código ético personal, por una moral personal, por unos principios personales. Yo creo que el libro, lo importante y lo destacable es que uno tiene que gestionar la vida y tomar decisiones conforme a lo que está bien y a lo que está mal, sin querer agradar a los demás, sin ceder a las modas, a las presiones, a las conveniencias, a los atajos, a las comodidades que a veces te puede permitir el navegar, ¿no? Sino que uno tiene que mantener, yo creo que es una defensa del hombre íntegro, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque muchas veces cuando hablamos del liberalismo lo reducimos todo a cosas materiales, que si impuestos bajos, que si impuestos altos, que si libre comercio, que si patatín y patatón. Cuando lo importante es que el liberalismo es un tema de actitud, de querer ejercer la libertad y querer que nuestros semejantes también sean libres. Y eso es un mensaje fantástico que yo creo que la novela y la película reflejan maravillosamente bien. Entonces, y el segundo mensaje que quería compartir, que para mí todavía es más jugoso que el primero, es que en la novela aparece un personaje que para mí es vital porque yo creo que es uno de los grandes protagonistas del deterioro intelectual y moral de las sociedades modernas, que es el personaje de Ellsworth Toohey, ¿vale? Que es el intelectual que describe muy bien Raymond Aron, que es el intelectual, digamos, el pastor, al que le gusta pastorear a la sociedad, que le gusta que nadie se salga de la raya, que lo que no soporta es que alguien tenga criterio propio, que no ceda ante sus opiniones, sus convicciones, ¿no? Es el que de manera muy sibilina, y yo creo que la novela de Ayn Rand, si os la recomiendo, ahí sí que gana el libro a la película, porque la película, no quiero hacer ningún spoiler, pero aparte de ser cinematográficamente espectacular, la novela al final se centra mucho en la historia de amor entre los dos personajes y se centra mucho en el personaje de Howard Roark, que es apasionante. Pero la novela te permite conocer los otros tres personajes masculinos que son muy interesantes, que es el Ellsworth Toohey, el Guy Wyman, que es el de los medios de comunicación, que es un arquetipo también clavado, pero clavado, no diremos nombres, pero clavado, y luego está Peter Keating, ¿vale? Entonces, yo creo que en las sociedades actuales veréis que si leéis la novela pensaréis en un montón de gente, que no hace falta decir nombres para que nadie quede mal, pero que son exactamente el Ellsworth Toohey, el Peter Keating y el Guy Wyman, que es, de verdad, es una descripción de la sociología de las sociedades modernas absolutamente deliciosa, y yo creo que para arrancar esta serie era un libro película que no nos podíamos perder. No sé, Ignacio, si me he dejado algo. No, he de decir que efectivamente no solo cuando uno está leyendo los libros o viendo las películas, en este caso con esos personajes secundarios de Ayn Rand, no solo piensas en famosos, sino incluso en gente de tu entorno, es decir, perfila muy bien el tipo de persona y puedes incluso con gente de, no sé, de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo, decir, uy, este piensa de esta manera, este se comporta de esta otra, ¿no? Ayn Rand lo que estaba, por usar el lenguaje tuitero actual, estaba basadísima, no le importaba absolutamente nada, lo soltaba todo como le venía, y la verdad es que en ese sentido lo clava, y sobre todo eso, los personajes secundarios son radiografías de los perfiles de la gente.
Total, y compartiré otro mensaje a raíz de esto que dices, compartiré otro mensaje o otra reflexión, y por eso también he puesto estos libros y ahora, o películas que van a salir más, que es que a veces cuando las sociedades alcanzan un nivel de confusión, creo que es la palabra que mejor lo define, de empanada mental para entendernos en el diálogo, a veces el artículo de prensa o el libro de texto académico para el debate o incluso la propia arma política parlamentaria no sirve, porque es tan grande la confusión que la única herramienta que nos queda para, digamos, plantar cara a ciertas situaciones es la novela, es la buena literatura. Yo, por ejemplo, que vengo del mundo financiero, para describir y hacer la crítica a ciertos comportamientos abusivos y excesivos de Wall Street, tuvo que venir el señor Tom Wolfe a escribir La Hoguera de las Vanidades. La mejor crítica al comunismo, o la más efectiva que se ha escrito, es Rebelión en la Granja. Correcto. La crítica al pasteleo, a querer pastorear la sociedad, a eliminar al pensador crítico y demás, y de estas figuras civilinas que se ponen traje y corbata, que se disfrazan de moderados y centristas, pero lo que no soportan es la libertad individual, y que la gente sea libre y que escoja libremente y que tenga libertad de elección, pues eso creo que estamos en un momento que esa crítica solo nos la va a dar la buena literatura, porque estamos en uno de esos momentos de muchísima confusión, donde lo más efectivo es una buena novela. ¿No? Y al final la realidad supera la ficción y realmente es que ves los paralelismos de libros que se escribieron hace décadas y ves los paralelismos en la actualidad que dices tú, esta gente tenía una bola de cristal o bueno, tenía una capacidad de hacer eso, un análisis tremendo que, vamos, acertadísimo. Si te parece, antes de pasar a la siguiente película, relacionadas con El Manantial, hay dos, tú mencionabas una que es El hombre del traje blanco, de Alec Guinness, que reivindica esta figura del inventor, vamos a decirlo así, el inventor loco, pero que no cede, que tiene principios, que no cede ante toda la masa que le intenta, pues en este caso, condicionar, ¿no? Es un señor que inventa, es una comedia deliciosa de estas de estudios Ealing, británico, con Alec Guinness, y es un tipo que inventa un traje que no se mancha, no se arruga, es indestructible, y que encierra eso, yo creo que es un personaje de Ayn Rand prácticamente, este señor, ¿no? Y cómo le caen encima tanto los empresarios crony capitalists, ¿no? Todos los empresarios así corruptos que lo que quieren es mantener ese oligopolio, ese monopolio sobre la situación. Luego se le echan encima también los sindicatos. El hombre se queda al final enfrentándose contra el mundo. Y hay otra que me recuerda muchísimo, incluso el diálogo de la escena del juicio es muy similar al del Manantial, que por cierto siempre se me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho, que es Tucker, de Francis Ford Coppola, con Jeff Bridges, que cuenta la historia del creador, es la historia real, bueno, me imagino que ficcionalizada de alguna manera, el que inventó los coches Tucker, que también se enfrentó a todo el oligopolio de las tres grandes compañías de coches del momento, de Detroit, y es fantástica la película de Ford Coppola de los años 80, si no recuerdo mal, Tucker. Creo que esas van en esa línea, y no sé si has visto esta última que te comento. No la conocía, sí que me has hecho pensar en otra que además era de esta época dorada de Hollywood, en donde digamos que la escena final tenía que ser sublime y los cierres de las películas siempre eran espectaculares, que es Caballero sin espada, de Frank Capra, que también es un poco estas epopeyas de David contra Goliat, pero que son un gustazo, y uno las ve y se queda tan a gusto y duerme a pierna suelta. Con ese filibustero, ¿no? El filibustero aguantando no sé cuántos días consecutivos sin bajarse del estrado para poder ver. Es buenísimo, sí, efectivamente, genial. Fantástico. Bueno, por aquí mencionabas, bueno, no podíamos dejar pasar en este tipo de listados una película de Clint Eastwood, aunque yo creo que de Clint Eastwood las que están dirigidas por él podrían incluirse absolutamente todas, pero tú aquí hacías mención a Sally, que la verdad es que me encantó también, y es muy recomendable, sobre el héroe que aterrizó el avión sobre el río Hudson, ¿no? Ante una emergencia. ¿Qué nos cuentas de esta película?
A ver, estoy de acuerdo contigo que se podían haber seleccionado todas simplemente por lo que volvíamos, o lo que decíamos al principio, ¿no? De que te gustará más o no, más o menos Clint Eastwood, te parecerán sus películas más o menos aburridas, pero es una persona íntegra, entera, construida, articulada, con convicciones, que piensa y dice y actúa en una misma dirección, ¿no? Y eso en el mundo de hoy yo creo que ya es balsámico y placentero de entrada, aunque luego uno disfrute más o menos con una película, ¿no? Entonces, seleccioné la de Sally, que de nuevo es un peliculón. Una pequeña anécdota de esta película es que el executive producer de esta película es Steve Mnuchin, que ha sido con Trump secretario del Tesoro, que es un tipo que yo, sinceramente, o sea, yo es un tipo que admiro mucho porque es un tío que ha sido secretario del Tesoro, ha sido productor de películas en Hollywood con Clint Eastwood y tiene una carrera exitosísima como banquero de inversión en Goldman Sachs. Yo no sé cómo se pueden hacer tantas cosas, pero bueno, esto de que Estados Unidos, como es un país tan grande, a veces se puede hacer, ¿no? Pero volviendo a la película, el mensaje destacable de Sally es que, sin explicar detalles, ¿no? Pero básicamente Sally es un conflicto entre el sindicato de pilotos, porque básicamente es el sindicato de pilotos y reguladores aéreos, que analizan una maniobra en el que famosamente, de forma muy célebre, un piloto tuvo que aterrizar en el río Hudson, y digamos que cuando tú parametrizas todas las situaciones y tal, bueno, les sale la solución óptima, diría un economista neoclásico, era haber ido hasta el aeropuerto y haber aterrizado en pista, ¿no? Pero claro, es aquello del skin in the game, ¿no? El problema de skin in the game que también ha descrito Nassim Taleb, y los que no estéis familiarizados con el problema del skin in the game, os diré que tiene mucho que ver con el problema hayekiano de la importancia de las circunstancias de tiempo y lugar, de que nadie mejor que uno mismo, cuando se está jugando el pellejo, nadie mejor que uno mismo para tomar decisiones con respecto al futuro, ¿no? Entonces, la película es preciosa porque en un momento inicial tú ves cómo él aterriza el avión y es un héroe por el éxito de la maniobra, pero luego ves que todos sus compañeros o la gente que se lo está analizando desde fuera, el de la torre de control y tal, le empiezan a cuestionar de si esa maniobra no ha sido muy arriesgada y tal y cual, ¿no? Y de que si el simulador tal. Pero luego, andando la película, se demuestra de que al revés, de que efectivamente en Nueva York hay un montón de edificios, el riesgo, es aquello de los riesgos de cola, no es tanto la probabilidad de que pase el suceso, sino de que si él realmente se queda sin gasolina antes de llegar al aeropuerto, hubiera podido causar una absoluta tragedia, ¿no? Entonces, él rápidamente, por instinto, a veces hay cosas que no se pueden parametrizar, y su instinto de piloto, que además es un piloto que le pilla muy maduro, conoce el avión, conoce las posibilidades del aparato, que no se puede, muchas cosas no se pueden, ese conocimiento tácito, ¿no? A veces Huerta de Soto te ponía el ejemplo de la bicicleta. Uno monta en bicicleta, pero no sabe poner el esquema de fuerzas que hace que en una curva una bicicleta gire y no te caigas, ¿no? Entonces, él hace la maniobra y al final de la película, que es precioso y que no desvelo, pero que acaba bien, bueno, en fin, es un peliculón, sirve para esto, para entender una buena gestión del riesgo. Creo que se explica muy bien la importancia esta del skin in the game y de que hay un cierto conocimiento, que es un conocimiento práctico, tácito, no articulable. O sea, yo creo que es una película, tiene componentes muy talebianos y muy hayekianos, aparte de que la protagoniza el señor Tom Hanks en Estado de Gracia y la dirige el señor Clint Eastwood también en Estado de Gracia. Yo es una peli que me he visto 3 veces y no he podido dejar de emocionarme las 3 veces que la he visto. Y además, y la frase final, que no vamos a desvelar, la frase de cierre es espectacular también, el copiloto. Es una película redonda, es una película redonda. No sé cuántos Oscars ganó o si ganó algún Oscar, pero le podrían haber dado Oscar a Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Interpretación.
A mí lo que me resulta fascinante de esta película es que, sin ser una película de ciencia ficción, ni muchísimo menos, de hecho es una película basada en hechos reales, prácticamente es un documental de lo que pasó minuto a minuto, tanto durante el aterrizaje como después. En realidad es una película que ahora mismo está de máxima actualidad con todas estas cuestiones del transhumanismo, la inteligencia artificial y demás. Sin ser una película de ciencia ficción, aborda esos temas o te deja pensando sobre esos temas muchísimo más que cualquier película de estas supuestamente así muy pomposa y muy sesuda sobre estos temas que siempre suelen ser de ciencia ficción, pero esta es fantástica en ese sentido, ¿no? Es un canto a la humanidad, al individuo. Bueno, y te añadiré una última cosa que es muy interesante, que es, y volvemos a la importancia que tiene para los liberales tener una actitud liberal, ¿no? Y es que la película lanza una advertencia con emitir juicios de valor. De esto, o sea, nadie, o sea, cuando a veces decimos que en mercados financieros, por ejemplo, que es mi sector, encanta adjetivar al mercado, de que si es irracional, de que si es racional, de que si es bueno, sí, y el intelectual olvida que es desde su perspectiva y no empatiza de que desde la perspectiva de la acción humana cada comportamiento tiene una explicación y que cada uno hace lo que puede para sobrevivir a su buen entender y haciendo un appraisal en el momento de las circunstancias de momento y lugar. Y que pasado ese momento, a toro pasado, es muy fácil juzgar desde ojos externos y hoy, si yo muchas veces públicamente, que en debates y tal, reflexionas y dices, hoy leer la prensa no es importante o es peor que leerla o estás peor informado que leyéndola igual en la televisión, es porque es todo juicios de valor. No hay información, hay relato o juicios de valor sobre hechos, ¿no? Y es una película que te previene decir, oiga, si usted no estuvo en el avión y no estaba en aquella cabina y no se jugaba su propio pellejo, no juzgue tan a la ligera lo que ha hecho o ha dejado de hacer un tercero, ¿no? Así es. Precisamente ahora con la película siguiente, que es Matar a un ruiseñor, que es otro peliculón, con esto último que mencionas, también me fijo en esta situación, ¿no? Que ahora está tan de moda en esta cultura de la cancelación, además con carácter retroactivo, cancelar y juzgar personas o actitudes o situaciones de hace siglos o de hace muchísimo tiempo, pero mirándolo con la perspectiva y con los ojos de ahora, cuando lo que habría que hacer es, como dices tú, pues ponerte en el pellejo en aquel momento y en aquella circunstancia, ¿no? Y con Matar a un ruiseñor pasa precisamente esto porque siendo un película, bueno, una novela fantástica y un peliculón impresionante, atemporal, y con unos mensajes y unos valores maravillosos, pues ahora están queriendo cancelarla, pues porque se utiliza la palabra nigger en la novela, al más puro estilo Fahrenheit 451, que también hablaremos, es la típica novela que es de, digamos, de obligada lectura en los colegios estadounidenses y demás, y ahora pues la quieren cancelar porque, claro, se utiliza la palabra nigger, que por cierto me hace gracia con esta palabra, me vas a permitir la broma, pero es que siempre me llama la atención, ¿no? Hablan de apropiación cultural con todo, ¿no? Están hablando de la apropiación cultural por todas partes. Y yo me he dado cuenta que la palabra nigger, siendo una palabra, pues, acuñada por supremacistas blancos, quienes único la utilizan y la pueden utilizar son los negros, entre ellos, los raperos, ¿no? Ellos sí se pueden llamar nigger, pero en este caso ni siquiera es apropiación cultural, porque es expropiación cultural, porque es que no, solo la pueden utilizar ellos, ¿no? Entonces es como una cosa que me choca bastante. Es una pena, a ver, dejando un poco la actualidad de, como dices tú bien, que ha sido una película que ha sido, y una novela que ha sido prohibida absurdamente, en algunos estados de Estados Unidos en el sílabus académico. Es una película que la tengo marcada porque, de nuevo, yo creo que tiene una profunda carga moral, ¿vale? Y yo creo que es un mensaje potente que, además, o sea, desde el punto de vista del liberalismo, si uno no cuenta con un armamento moral bien asentado, difícilmente va a poder en el plano político o económico o social discutir nada de tipo liberal, con criterio y con carga de profundidad, si antes no ha hecho un ejercicio de verdaderamente estar bien articulado moralmente. Y luego, porque volvemos a lo de siempre, a lo que realmente hace que una película sea divertida, que es la existencia de un héroe
claro, nítido, Gregory Peck en estado de gracia. Además, él se sentía muy identificado también con él. Él era de un estado rural, ahora no me hagáis decir cuál, que venía de una familia muy humilde. Él siempre dijo que había sido una bendición poder interpretar este papel. Luego sabéis que Gregory Peck básicamente es el héroe americano y interpretó muchas de estas películas de héroe con gravitas, ¿vale? Y volvemos a estar ante una situación tremendamente difícil, en el que una persona opta por el camino complicado y correcto y no por el camino fácil y conveniente, ¿no? Y si esto encima se hace con una calidad cinematográfica espectacular, con unos actores de primera y con un argumento que además está basada en una propia, con hechos verídicos de la vida de Harper Lee, que Harper Lee además, claro, escribió esta novela y ya luego no volvió a escribir nada más. Sí, hasta hace poco que... No, pero además Ignacio está justificado, o sea, hasta cierto punto está justificado, porque hizo... En lo más alto, sí. Hizo un pedazo de obra maestra. Además, Harper Lee había sido la ayudante, digamos, la assistant researcher de Truman Capote en A Sangre Fría. Y era una persona que le había revisado los textos y que sabía ya escribir y redactar muy bien. Entonces, claro, se pone ella, escribe este pedazo de novela que encima sale, tiene un éxito brutal y la llevan a la gran pantalla y la peli también. Entonces, claro, ya no puedes escribir, pobre, ya no escribo nada más. Pero la verdad es que quien no haya visto Matar a un ruiseñor y quien no conozca la figura de Atticus Finch, vamos, que no espere a mañana, que la mire esta noche, porque, bueno, no... Yo creo que de la lista, si el que no la haya visto, efectivamente, de la lista que tenemos aquí, yo creo que es la primera que hay que ver. Y como dices tú, es como el libro de Harper Lee, ¿no? Es decir, si solo ves esta, ya es suficiente. Es una maravilla. Y además uno se queda, como decíamos antes, es que son películas de ir a dormir y dormir luego del tirón. Y de ponerte, es como a veces cuando a mí me gusta mucho la arquitectura y demás, y uno si va a Florencia, se reconcilia con la condición humana. Pues lo mismo con este tipo de películas y novelas. Uno las lee y ya está, y se te pasan todos los males. También es verdad que da un poco, puede generar el efecto contrario, y es un poco de rabia al ver que como Atticus Finch es considerado, según todas las encuestas que se han hecho con respecto a cine y demás, como el mejor héroe, el héroe número uno de la lista de todos los héroes de película, es considerado el héroe por excelencia. Y sin embargo, todas las cosas que él defiende, todas las actitudes que él tiene, son las que actualmente están siendo pisoteadas, como es la cuestión de la presunción de inocencia, en tiempos de Me Too, del Black Lives Matter, del Yo sí te creo hermana y demás. ¿No? Parece como si hubiera que hacer un remake de esta película, pero cambiando el personaje negro pues, por un hombre blanco heterosexual, vamos a decirlo así, ¿no? Y seguiría encajando perfectamente. Y duele un poco ver esa digamos, esquizofrenia a la hora de considerarlo un héroe, pero luego apoyar todo lo contrario a lo que él defiende, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, hay una falta de integridad y de coherencia en la sociedad actual por o maldad o simplemente un estado de empanada mental, si me perdonáis la expresión, tremendo. Pero sí, una película clarificadora, y de hecho todas estas películas me están entrando ganas de volverlas a ver. De volverlas a ver, efectivamente. Se nos están iluminando los ojillos. Otra obra épica que aquí tenemos en la lista, que de hecho vi hace relativamente poco, y es maravillosa, también es deliciosa, Doctor Zhivago, ¿no? Con Omar Sharif. Correcto. Otro peliculón, también muy necesario de ver en los tiempos que corren para entender cómo todo eso que ahora como que quieren repetir, toda esta jugada, cuando ya sabemos, porque es un manual, es decir, es sota caballo rey, sabemos lo que va a pasar, y sin embargo, pues la gente parece que se empeña de nuevo en repetir la historia, ¿no? Sin duda. En esta película, a mí, no sé a ti, pero a mí particularmente me llama mucho la atención la escena en la que él se encuentra con el que era antes su amigo, vamos a decirlo así, y ahora es comisario político, y le empieza a decir que, bueno, que sus novelas, que su poesía era maravillosa, pero que ahora ya había, como era el hombre nuevo, ya no podía escribir de esas cosas, y que, bueno, que eso había que olvidarlo y desterrarlo, ¿no? Es demoledor esa parte. No, a ver, la escena, la verdad es que es otro peliculón que está llena de buenísimas escenas. Yo la verdad es que quería incluir esta película en la lista
porque si os fijáis, y esto hay algún intelectual que ya lo ha remarcado, que así como el nazismo es un totalitarismo en el cual el cine ha prestado muchísima atención y hay un montón de Oscars, de películas oscarizadas muy buenas contra el nazismo, quizás la mejor o de las mejores, la lista de Schindler, pero Salvar al soldado Ryan y tantas otras, o sea, tanto la primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial ha sido una temática cinematográfica abordada desde distintos ángulos. Desde todas las perspectivas. La problemática de la Revolución Soviética, no hablo de la Guerra Fría, que hay muy buenas películas de espías sobre la Guerra Fría que reflejan otro tipo de realidad, pero no la realidad tampoco del propio Estado soviético. Pero películas sobre la Revolución de Octubre, el golpe de Estado de octubre por parte de los bolcheviques al gobierno de la República rusa en aquel momento, de gobierno socialista, casi no ha sido llevado a la gran pantalla y ha pasado muy desapercibido. Yo creo que hay dos notables. Una es Doctor Zivago, de la cual dos escenas así a bote pronto, aparte de lo que decía Ignacio, quizás una muy divertida por ilustrativa y por las reminiscencias que nos trae al tiempo presente, que es cuando el personaje de Omar Sharif está con Lara y viene la hija de Lara del colegio soviético, en donde le han hecho dibujar al zar y tacharlo y matarlo, ¿no? Y tal, y le explica al personaje de Sharif que qué malo era el zar, y el otro se queda de decir, oye, tú, el zar, ¿no? Que tiene la impresión de que ha hecho lo que ha podido, que se fue y que, ¿no? Entonces, que es muy, muy ilustrativa. Y luego hay toda una serie de escenas más corales cuando se ven las imágenes de los soviets y cómo los soviets van como un grupo de termitas arrasando con todo, y el miedo escénico que se genera en la sociedad, no únicamente desde arriba. O sea, el problema de este tipo de revoluciones es que cuando se ponen en marcha, no es únicamente que te dé miedo el Stalin de turno o el Lenin de turno. No. Sino tu vecino. Pones en marcha una especie de termitas que van arrasando con todo y se genera un pánico en el que todos se denuncian los unos a los otros, todo es de todos, camarada capitán. Y eso es la realidad del soviet, que es una cosa y te produce de verdad unas sensaciones de asfixia, sobre todo cuando ves que el personaje del científico, pero también el poeta, que asfixiado por esa realidad, ¿no? Y la otra película destacable en este capítulo, que creo que también está en la lista, pero que es una excepción a la norma, es La vida de los otros, que es fantástico, también deliciosa, aborda una problemática muy similar, pero pasados unos años, y es una película que es, bueno, yo creo que la mejor película que se ha hecho de la Europa del Este, de qué pasaba al otro lado del muro, una maravilla de película, además muy bien hecha. Y ya la tercera, el bonus track, que no es una peli, es una serie, que igual muchos ya la habéis visto, de obligado visionado, que es de Chernobyl en HBO, que es otra maravilla, con Richard Harris, que es Jared Harris, perdón, que es el hijo de Richard Harris, en puro estado de gracia, y unos actores de reparto maravillosos, que de nuevo, no sé cuántos premios le habrán dado a Chernobyl, pero Chernobyl es mejor Oscar, si hubiera sido una película era mejor Oscar a todo, o sea, es increíble cómo lo han recreado. Y luego esto, ¿no? De que es más importante la orden que te dé tu superior en el partido que lo que te digan tus ojos. Que esto también yo creo que es un mensaje muy, muy actual, ¿no? O sea, incluso antes llevo rato insistiendo en lo de la integridad, ¿no? Pensemos en lo de la reforma de la educación. Da igual que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero resulta que la mitad de los ministros han estudiado en escuelas concertadas. O sea, es aquello de haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Y ese es el verdadero mal hoy. No hay ejemplaridad, no hay coherencia, no hay integridad, ¿no? Entonces, y esto, y en el caso extremo de Chernobyl, Ignacio, a ver tú qué te parece, pero es aquello de llegar al extremo de la orden del partido
pasa por delante de no ya el sentido común, sino lo que vean tus ojos, ¿no? De hecho, hay una escena en Chernóbil que me recuerda mucho a otra película que quizás completaría junto con otra que voy a comentar este tipo de películas, que es Ciudadano X, que trata sobre el carnicero de Rostov en Bielorrusia, en la que se ve como, en Chernóbil se ve como el comisario político viene, cuando están todos reunidos allí después del accidente y tal, viene a decir como que no, la Unión Soviética es infalible. Por lo tanto, esta explosión y tal, esto no ha ocurrido, simplemente, es decir, no ha ocurrido, no puede haber fallado. Por lo tanto, como teóricamente no puede fallar, esto no ha sucedido, ¿no? Es una cosa totalmente loca, como en El carnicero de Rostov, que es que se dan una serie de crímenes en Bielorrusia y mandan ahí a un policía a investigar, a un detective, y el detective pues plantea la hipótesis de que se trate de un asesino en serie, y entonces el comisario político dice, no, en la Unión Soviética no puede haber asesinos en serie. Eso es producto de la decadencia capitalista y por lo tanto aquí no hay, así que esa línea de investigación deséchela, ¿no? Y estuvo el tipo durante años y años y años matando tranquilamente, pues porque simplemente eso no podía suceder en la Unión Soviética. Me gustaría añadir a estas poquísimas películas sobre esta dictadura que se ve, pues eso siempre se ignora o incluso se intenta justificar, o bueno, es que eso no era verdadero socialismo o eso no era verdadero comunismo, es Mr. Jones, que trata sobre el Holodomor de Ucrania, el genocidio ucraniano, que por cierto mañana es el Día Internacional de la Memoria del Holodomor, mañana día 24, y han hecho esta película de Mr. Jones, en la que aparece George Orwell escribiendo Rebelión en la Granja, dicho sea de paso, y cómo te narran cómo el director, el jefe de corresponsales del New York Times en Moscú, pues había sido totalmente comprado por la Unión Soviética, vivía una vida de lujo, de desenfreno, de decadencia allí, y el tipo se limitaba a cantar las alabanzas en sus artículos de que allí no pasaba nada, que aquello era fantástico, y es esta figura del colaboracionista, ¿no? Occidental, del intelectual o del artista, que solo se encarga de eso, de ensalzar las cosas buenas y tal, e ignorar vilmente las cosas malas. Por poner un dato, tú comentabas el número de películas, ¿no?, que se han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde la perspectiva de la cuestión nazi y tal. Fíjate, sobre el Holocausto, me molesté en contarlas, hay 411 películas. Y está muy bien que así sea, 411 películas. Sobre el Holodomor, en el que aproximadamente, bueno, las cifras bailan, pero se puede hablar de entre 3 y 10 millones de personas asesinadas por Stalin, matándolas de hambre, literalmente. Se han hecho 6 películas nada más. 6 películas. Siendo esta Mr. Jones quizás la más destacable del año pasado. Sí. Y además con otro dato, que es que la primera película sobre el Holocausto se hizo en el año 1940, la primera película sobre el Holodomor se hizo ya en el año 91, es decir, con la caída, con la desintegración de la Unión Soviética, alguien pudo empezar a decir algo, ¿no? En ese sentido es la atmósfera esta de la vida de los otros, ¿no? El no hablar, el no se puede decir nada, no se puede contar ni siquiera un chiste, ¿no? Como en la escena famosa esta de la vida de los otros, porque eso te puede llevar como poco ahí a unos sótanos a soplar sobres y tal, y en el peor de los casos, pues te mandan a Siberia o te quitan del medio sin que nadie se entere, ¿no? Es una cosa terrorífica esta condescendencia o esta tolerancia que hay con las ideas de izquierda, siempre juzgándolo por sus intenciones, pero nunca por sus resultados, ¿no? Y es realmente frustrante, la verdad, que así sea, ¿verdad? No, total. No, y de hecho me estás haciendo recordar que sucede un poco lo mismo con el caso del comunismo en China. Uh-huh. Es otra tragedia mayúscula, pero mayúscula, con unas cifras y unas estadísticas de muertos que es que acongoja, y en cambio es otro tema no abordado por el cine, con alguna excepción, porque por ejemplo, El último emperador, uh-huh, de Bertolucci, que es una grandísima película, se aborda el tema de la revolución cultural. Uh-huh. Muy bien abordado, porque salen unas escenas también terroríficas de alumnos contra sus profesores, de lo que te pasa cuando te denunciaban por ser un enemigo del Estado, que realmente ponen los pelos de punta. Y luego es curioso porque incluso el tema de la Unión Soviética, queriéndolo o no queriéndolo, por ejemplo,
Hay una película que es buenísima, por otro lado, que es la del concierto, en donde, si recuerdas, a la protagonista, sus padres los envían a un gulag y acaban muriendo los padres, pobres, congelados y demás, pero incluso con esa película que te denuncia y que deja en evidencia lo de la Unión Soviética, al final los personajes de la Unión Soviética les dan un toque simpático, no sé cómo decírtelo, o sea, Sí. hubiera sido impensable cogerte al personaje nazi, al general nazi, y habértelo hecho medio simpático, con lo de la orquesta, ¿no? Pero siendo una grandísima película y denunciándote lo que te tiene que denunciar, pero, en fin, pobre, que sé que quedan algún título más. Y no sé de hecho, también, ya que mencionas la Revolución Cultural de Mao, me gustaría añadir a esa lista una que se llama El violín rojo, en la que sale Samuel L. Jackson, en la que en uno de los pasajes de la película se ve cómo intentan destruir todo lo que sea antiguo, todo lo que sea cultura tradicional china, pues a sangre y fuego se lo cargan. Y luego hay otra también muy buena, que es El último bailarín de Mao. El último bailarín de Mao, que trata sobre, además creo que es una historia real, sobre un bailarín y tal que mandan a Estados Unidos en un programa de intercambio cultural con China y tal, y el tipo, cuando llega a Estados Unidos y ve todo aquello, el hombre le empiezan a temblar las piernas y a dudar de su adscripción al régimen, y enseguida están ahí los de la embajada pues comiéndole ahí y diciéndole: no te salgas del tiesto porque vamos a por ti, por tu familia y por todo lo que haga falta, ¿no? Son películas, la verdad, pero es una pena eso, que sean la excepción y no la regla cuando ha sido una tragedia incalculable y que sin embargo en el imaginario colectivo pues está un poco como eso, olvidado o incluso justificado. Y la verdad es que es eso, la palabra es frustración ante esto, ¿no? Total. Bueno, nos quedan unos minutillos, yo creo que podemos seguir revisando esta lista tan interesante que tienes por aquí. Ya la mencionamos antes, Animal Farm, Rebelión en la Granja, pero yo creo que amerita extendernos un poco sobre ella. Máxime, a mí me encanta hacer estos paralelismos con la actualidad, porque es que a veces son realmente sorprendentes. Y esta escena de los cerdos comiendo, dándose el banquete dentro de la casa, cuando habían dicho que ahora todos los animales iban a ser iguales, aunque luego se demuestra que unos eran más iguales que otros, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando vi esta situación de la fiesta esta del Español, con todos los políticos allí cenando sin mascarilla, aglomerados allí, o en Nueva York, que han pillado al gobernador Cuomo, también poniendo unas restricciones brutales a la población, y él mandándose ahí un banquete, todos metidos en un sitio sin mascarilla, sin cumplir las órdenes que ponen, pues cuanto menos te da risa, si no fuera porque es para llorar y para temblar. Librarte de esta gilipollas espectacular. Además, eso como cuando te ponen los cuernos. El incumplimiento del principio del rule of law, hay gente para los que no aplica la ley, que sobre el papel tenemos unos sistemas en donde, en teoría, estamos nosotros, están nuestros políticos y por encima está la ley, pero en la práctica muchas veces los políticos están por encima de la ley y aplican otras normas. No, totalmente. Es espectacular. Eso como con la fiesta aquella de absurda de unos premios absurdos sin ningún tipo de sentido, cuando tienes los bares cerrados, o sea, una cosa absolutamente absurda. No, yo creo que es el Animal Farm, que es una película de dibujos animados, pero de peli para niños no tiene nada. Hombre, yo creo que es muy, muy descriptiva de cómo el comunismo al final es una empresa para la conquista del poder y con qué mecanismos uno pues conquista ese poder. El libro de Orwell era tan bueno, recordar la anécdota, que cuando Orwell saca sus libros, primero saca Animal Farm y luego saca 1984, si no recuerdo mal, aparte de que tuvo problemas para editarlos, y estamos hablando ya del año 40, 42, 45, y sabéis que en aquella época, como al final los soviéticos acabaron siendo aliados de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, le coincidió con un momento que, bueno, luego durante toda la década de los 50 y 60, el grueso de intelectuales todavía se pensaba, y algunos se sigue pensando, que el sistema soviético, socialista, socialismo real, etcétera, que era la panacea. Pues aparte de tener problemas para encontrar editor, era tan fría y tan rigurosa
la descripción del sistema soviético, aunque fuera caricaturizado, que hace Orwell en 1984 y en Animal Farm, que se pensaron en su día los servicios de inteligencia soviéticos que lo había escrito un desertor, alguien que había estado en el sistema, y se sospechaba que Orwell había sido soviético y que bajo el seudónimo de George Orwell se escondía alguien que, coño, dice, ostras, si está haciendo estas descripciones, es que este tío estaba aquí con nosotros y lo ha Lo ha visto. clavado, claro. Con lo cual te da, yo creo, una idea muy, muy buena del libro del que estamos hablando. A mí cuando con este tipo de películas o libros como Rebelión en la Granja, 1984, o cuestiones así del comunismo, siempre me gusta esta frase, que es que siempre se suele decir, que me pone los pelos de punta cuando lo dicen, esto de que el comunismo es una idea que en la teoría está muy bien, que es una muy buena idea, pero que en la práctica no ha funcionado, ¿no? O que ha funcionado mal, o que se ha llevado mal a cabo. Cuando en realidad, si planteándolo desde el punto de vista de ellos, ¿no? De los que disfrutan de esto, a pesar de todo el reguero de cadáveres que dejan a su paso, en realidad es una muy mala idea que ha funcionado muy bien. Es decir, les ha funcionado muy bien. No, ya lo dices bien, es una muy mala idea que si no ha funcionado peor es porque ha habido gente que se ha pirado, mercado negro y mentira, porque si no era simplemente muerte y colapso. O sea, pero lo importante es que es una muy mala idea. Es una muy mala idea. Es que es, madre mía. Es como estar discutiendo todavía, es como si un grupo de geógrafos estuvieran discutiendo si la Tierra es plana. Es agotador. Bueno, es agotador. Así estamos. Bueno, Luis, tenemos por aquí varias películas más. Tenemos, si quieres voy a mencionar algunas y atacas a la que más te guste. Ya hablamos antes del Último Emperador, yo creo que nos la saltamos. Tenemos por aquí Casablanca, tenemos 12 hombres sin piedad, que también es un peliculón inmenso, y tenemos El Padrino. Si quieres, bueno, vamos a comentar un poquito de ella. Caray, bueno, qué buenas. A ver, aparte, yo creo que me he guiado también un poco siguiendo criterios artísticos que ayudan, ¿eh? Ayudan. Sí. Normalmente es extraño que una buena película con mensaje liberal, en el sentido amplio con el que lo estamos hablando con Ignacio, sea una mala película, ¿no? A ver, yo lo de Casablanca quizás era muy personal, pero yo creo que es la primera vez. Tú antes mencionabas la escena de cómo acaba el manantial, que es no te puedes cansar, y te pone la piel de gallina, y rivalizando, igual en el número 2 de escenas liberales absolutamente top, es cuando el personaje de Laszlo, creo que se llama, está en el local de Rick y empiezan a tocar el himno de Alemania, de la Alemania nazi. Él está negociando con Rick a ver si se puede ir con su mujer, que ha sido la amante del otro, a Estados Unidos. Y Rick está todavía con esa posición un poco tanto cínica, un poco de distancia con respecto a la cuestión, que no se quiere mojar y que él es apolítico y que no le enreden. Pero cuando Laszlo, que es el líder de la resistencia, sale del despacho de Rick y oye que están tocando el himno alemán, le dice a Sam, al del piano, que toque la marsellesa. Entonces hay un plano muy rápido en la cara de Humphrey Bogart que le dice al de la orquesta, como tira y le deja. Y entonces Laszlo empieza a tocar el himno de la marsellesa, que era el himno, digamos, de la Francia no ocupada, ¿no? De un poco de los que no habían pactado. Es verdad que estamos hablando, creo que Casablanca es del año 41 y forma parte de un ciclo de películas más amplio que pagaron los americanos para hacer propaganda de la guerra. O sea, es tan simple como que, o sea, en aquel momento el gobierno quería que Estados Unidos fuera a la guerra. Y en aquel momento, a partir de Vietnam, la cosa cambia. Pero en aquel momento todavía los estados podían vender a la población la bondad de movilizar tropas, porque si no, nadie se coge un fusil, ¿no? Y entonces empiezan cantando solo y todo el bar se levanta y, digamos, acaba ahogando, con los gritos de la Marselleta, acaba ahogando el himno alemán, que es impecable. De hecho, esta película la empezaron a rodar, como pasaba con Hollywood, que era una industria,
sin tener el guión acabado y les quedó tan bien que luego ha sido una película que no tenía que haber pasado a la historia del cine, sino que tenía que ser una película más de propaganda bélica y quedó tan bien. Y esa escena, la verdad es que es sensacional y es un poco el mensaje este de mójate, ¿no? El personaje de Humphrey Bogart al final, mójate, ¿no? Sí. Decías, ¿cuál más decías, Ignacio? Teníamos por ahí 12 hombres sin piedad, que yo creo que también es un must total. Total, además yo creo que 12 hombres sin piedad, aparte de, como siempre, esta idea de héroe clásico, ¿vale? Que hemos ido repasando, yo creo que es muy interesante el hecho de que ante problemas complejos, el parlamentarismo es importante, ¿no? O sea, estamos cada vez más acostumbrados con lo del Brexit y en otras ocasiones, en donde ante una cuestión compleja en la que inciden muchas variables, o sea, un problema tridimensional, se quiere solucionar con soluciones políticas unidimensionales, como un referéndum, sí o no, ¿no? Cuando el Parlamento, el hecho de poder parlamentar y modificar y parlamentar los parlamentos que para eso evolucionaron, ya venimos de la Asamblea, ya venimos de votar, ¿no? Son herramientas más sofisticadas, ¿no? Entonces, en la película, los que no lo hayan visto, en el momento inicial se reúne un jurado de 12 personas en el que 11 consideran que es culpable y solo uno considera que es inocente. Pero este uno no se achanta y lo único que pide es seguir discutiendo sobre Pues la cuestión. eso, Porque dialogar. cuando discutes, y es la idea dinámica de que la solución siempre es un proceso, no es estático. Por eso los procesos de mercado son más eficientes para la solución de problemas socioeconómicos que respuestas estáticas impuestas de arriba abajo. Y eso, si le sumas a que es un peliculón, pues me ha hecho incluirlo en la lista. Aparte de que, bueno, de que es esto, de que la discusión hace emerger nueva información a los agentes que te puede hacer modificar. Por eso, por ejemplo, en temas como el cambio climático, el gran problema de la regulación que hoy se está imponiendo es que frena la innovación e impone un mix tecnológico que es el mix tecnológico de hoy y que muchas veces por la propia dinámica de gasto, regulación y deuda que este tipo de packs de regulatorios exigen o implican, hace que sea más improbable y más difícil dar con una solución más eficiente de aquí a unos años. Y sin Y el tener los buen incentivos del economista, mercado para eso, claro. el buen economista tiene que pensar siempre que los problemas socioeconómicos son tridimensionales en el mejor de los casos, porque muchas veces tienen 4, 5 y 6 dimensiones. Por eso Hayek habla del orden extenso y de que el orden extenso no es interpretable ni siquiera cuando miramos atrás. O sea, que la historia incluso hay que leerla con extrema prudencia, porque nunca sabremos cuáles eran las circunstancias de tiempo y lugar de los seres que ahí operaron, ¿no? Entonces, y hay que asomarse, esto lo dicen historiadores como Ferguson, que Niall Ferguson tiene una frase muy, muy chula que dice que a la historia uno se ha de asomar como quien se asoma a la comedia humana, ¿no? Como quien se asoma a una obra de teatro en donde, bueno, oye, pues tenemos un relato más o menos de lo que sucedió y hay que tomárselo con cierta distancia y humor. Luis, como nos quedan 5 minutillos, si te parece, vamos a terminar con estas películas que has seleccionado sobre cuestiones financieras, que es tu campo de trabajo. Y me gustaría además, creo que tiene muchísima relación con esta casa, con el Instituto Juan de Mariana, la película The Big Short, La Gran Apuesta, la llamaron en español, que es fantástica, que además está rodado de una manera muy original. Es el mismo director de Vice, la de Dick Cheney, y tiene esta... Adam McKay, creo que se llama. Sí, tiene esta cosa que es como así medio de, como si fuera un videoclip, un documental, una película, es muy, muy curiosa, pero que yo cuando la vi dije, Dios mío, esta película, que es posterior, de hecho, es el documental hecho por esta casa, que es Fraude, el porqué de la gran recesión. Es ese documental trasladado a película, porque es que incluso a veces las gráficas que utilizan para explicar las cosas parece que es que lo cogieron de ese documental. Y siempre le he tenido un especial cariño a esta película, aparte de eso, de los personajes míticos que tienes ahí con Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, que hace un papelón tremendo. Es una película súper recomendable. No, pues es que volvemos a lo de siempre. Aparte de ser una super película con unos super actores, también está Brad Pitt, está Steve Carell, como has dicho tú, haciendo el papel de Steve Eastman.
Christian Bale haciendo de Michael Barry. Básicamente yo diría dos cosas de esta película. Uno, que es un cuento moral sobre la importancia de decir que no. Sí. Y sobre esa integridad de la que hablabas antes. Exacto. Total, y la valentía y el coraje que requiere ir contra los comportamientos de manada y de defender las propias convicciones, aunque la gente... Es un poco una reedición del cuento para niños pequeños del Rey va desnudo, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje, un mensaje que la película y el libro también, de Michael Lewis refleja muy bien. Y luego, yo creo que el libro, la tesis de Michael Lewis del libro es bastante interesante porque te viene a decir en un momento, el libro sale en un momento en el que está el movimiento de Occupy Wall Street cogiendo fuerza, ¿no? Y en donde se habla de que el sistema en cierta manera es corrupto, malvado, podrías decir, o que ha habido fraude, que es verdad que lo hay, pero desde una óptica intelectual, ¿no? O sea, de que los agentes que estaban operando, los banqueros de Merrill Lynch, de Goldman, de Lehman, que acaba quebrado, eran ignorantes sobre los riesgos. O sea, esencialmente eran ignorantes en los riesgos que estaban asumiendo, ¿no? Entonces, hay una escena que es para mí la mejor de toda la película y que te resume toda una crisis financiera, que es cuando el personaje de Michael Barry, que ve claro que el sistema de expansión crediticio está provocando una burbuja inmobiliaria por dejadez en los criterios de aceptación de hipotecas, ¿vale? Que pasan de estándar a subestándar, o subprime en inglés, ¿vale? Es decir, que empezamos a prestar, como toda la gente que tiene dinero y ya tiene una hipoteca y los tipos están muy bajos y yo no me gano la vida de esto, pues, oye, pues asumo más riesgos con unos modelos de riesgos estocásticos aprobados por el propio regulador que no me están midiendo bien el riesgo porque están calculados en base a volatilidades pasadas, una volatilidad, digamos, artificialmente baja por la propia política de tipos de interés bajos, que cada vez que se dispara la volatilidad bajaban el tipo de interés y atenuaban la crisis, ¿no? Entonces, con todos esos ingredientes, Michael Barry se posiciona en corto a las hipotecas y lo hace de una manera muy sofisticada, que es comprando seguros de impago, ¿vale? O sea, si te dicen que la probabilidad de que se queme una casa es muy baja, que tú compres un seguro, es decir, que tú recibas la prima de ese seguro de incendio para una casa que se presume que no se va a quemar, pues oye, lo vas a comprar muy barato, es decir, porque te va a dar una prima muy baja, ¿vale? Y eso es lo que hace Barry con la compra de CDOs, o sea, seguros contra CDOs, que eran estos productos sofisticados financieros que eran paquetitos de varias hipotecas, donde había bueno, malo, malísimo, horrible y horrendo, ¿vale? Y cuando va a Goldman Sachs a que le haga de contraparte de los seguros y le dice, oye, quiero comprarte los seguros de impago a ver qué prima te he de pagar para que tú, si en algún caso estos productos se impagan, pues tú me pagues, ¿vale? Y Goldman Sachs le dice, oye, tú estás loco, ¿qué quieres? ¿Darnos dinero, primas gratis porque esto no va a quebrar nunca? Y se ríen de él, se ríen de él. Y luego, cuando viene la crisis, como esta operación se realiza en un mercado no cotizado, no public, no es un secondary market, sino que es un private market, los de Goldman Sachs, antes de actualizarle la posición en sus libros, que implicaría que Goldman Sachs tiene que desembolsar toda una serie de fondos por este descubierto, Goldman Sachs le copia la apuesta y se pone en corto contra sus propios bonos para, en fin. Y yo creo que es esto, ¿no? Hay una frase dentro del libro, creo que también está en la película, de que al final el esquema de incentivos en el que tú operes te va a condicionar lo que tú veas, ¿no? Entonces, a Wall Street se le pagaba para que no mirara, para que se comportara de comportamiento de manada. Los que han leído teoría misiana del ciclo económico, se han leído a Huerta Soto, entienden que la falla es estructural, que los bancos comerciales son meras sucursales de los bancos centrales y son la cadena de transmisión del sistema de crédito. Todo eso está perfectamente explicado, pero sale este mensaje, ¿no? De que los propios banqueros, que en su día nos metíamos mucho con ellos y tal, dicen, no, oiga, pero si los banqueros se han quedado sin banco, o sea, se han quebrado, si tal, si no sabían ni lo que estaba pasando, ¿no?
Y ahora ya sí, ahora ya algunos han aprendido la lección, no todos, ¿eh? Bueno, Pero aunque ahí queda el riesgo moral, ¿no? Que parece que... no, sin duda, bueno, está y lo estamos viviendo ahora. Vuelve a estar, o sea, la gran apuesta hoy no es un libro ex ante con lo que pasó en 2008 o ex post con lo que pasó en 2008 y hasta cierto punto ex ante con lo que está pasando ahora, Con lo que viene. donde vuelve a estar, y lo estamos viendo con los valores en bolsa, vuelve a estar vigente la frase you need to keep dancing until the music stops, que es lo que dijo, creo recordar, el CEO de uno de estos bancos ingleses antes de Chuck Prince antes de quebrar Citigroup, ¿no? Entonces, aunque nosotros podríamos seguir bailando en el sentido figurado de seguir nuestros deseos de seguir hablando sobre películas y sobre novelas son infinitos, pero como buenos economistas el recurso del tiempo es limitado y tenemos que ceñirnos, ya que nos hemos pasado 2 minutillos, pero yo creo que, bueno, podríamos haber seguido durante horas, pero como bien dices tú, para el año que viene o antes, esperemos que también podamos tener la oportunidad de seguir con estas charlas tan interesantes. Pero bueno, hemos hecho un repaso de la A a la Z, yo creo, ¿no? Así es, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Es un auténtico gusto saludaros. Yo tenía que cortaros a y media, pero claro, es que Luis, te estaba escuchando y digo, es que no puedo cortarle porque he disfrutado mucho, la verdad, he disfrutado mucho con toda la feria, pero he escuchado muchísimo. Escuchando, soy un gran aficionado también al cine, como vosotros, y he visto gran parte de las películas que habéis comentado, aunque como siempre que os escucho, pues me ponéis deberes. O sea, es una cosa y seguro que no soy el único, ¿eh? Oye, nada, gracias a los dos, y nada, haces muy bien, profesor Rodríguez, de llamarnos también al orden. Óyeme, hasta la próxima. Oye, y repitamos, si hace falta, la próxima repetimos a 3. Y bueno, yo por mí encantado. Mira, os voy a recomendar una película muy brevemente, ¿eh? Una muy reciente, escrita, dirigida y protagonizada por Edward Norton, que se llama Huérfanos de Brooklyn. Venga. Y que cuenta la típica historia en la que un empresario se une con el político en contra de la propiedad de muchos, ¿no? Muchos con menos recursos. No digo más. Suficiente para... Y nada, bueno, yo tengo que daros las gracias a todos. También las gracias a los que han participado en esta edición de Liberacción, que ha sido muy interesante, la verdad. Bueno, pues como todas, ¿no? Pero la verdad es que año a año, para mí, por lo menos, es un éxito. Yo disfruto muchísimo. Y nada, os despido a vosotros, eso sí, convocándoos para la próxima actividad del Instituto Juan de Mariana y también haciendo una llamada para que colaboréis con el Instituto y que os hagáis miembros, que forméis parte de esta gran familia que somos, en realidad, una gran y buena familia de amantes de la libertad y nada, sin más, insisto, os doy las gracias a todos los que habéis participado y os llamamos para la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.